Vamos a empezar a hablar de los signos. El signo cianosis es un signo porque se ve, porque lo veo azul, es el colorido azul que adquieren la piel y las mucosas, porque hay un aumento de la hemoglobina reducida en 5% en la sangre capilar. Esa es la definición que tiene que ver con la definición de cianosis y que el hecho indica que hay un defecto en el transporte de oxígeno. ¿Sí? Por esa razón, los tejidos se ven de color azul. Esto se ve tanto en la piel como en las mucosas y es un signo cardinal que indica que este paciente está teniendo trastornos en la oxigenación de los tejidos, en la oxigenación tisular. No hay duda, veremos los motivos, la clasificaremos, pero este paciente está teniendo un problema en la oxigenación, en el transporte del oxígeno. ¿Sí? Como siempre, la anamnesis es soberana y es lo que nos va a permitir determinar si esta cianosis está dirigida, digamos, a antecedentes de enfermedades broncopulmonares que van a orientar hacia una cianosis central, ¿sí? Y las cardíacas que orientan a una cianosis periférica o mixta. Entonces, queda claro que si bien nosotros vamos a ver este signo, vamos a tener que hacer una anamnesis para ver hacia dónde vamos y hacia qué nos orienta, ¿no? Normalmente, si vemos la central, vamos a pensar en trastornos broncopulmonares, y si la vemos a nivel periférico o mixto, va a ser de origen cardíaco. Bien, siempre en todos los casos debemos preguntar sobre síntomas concomitantes, tiempos en que empezó la cianosis, su relación con el esfuerzo, para ir teniendo más o menos una idea. En el examen físico, inicialmente se deberá diferenciar la cianosis central de la periférica. Lo estoy mirando, el examen físico implica observación. Entonces, en la cianosis de origen central, el examen físico está orientado hacia afecciones del aparato respiratorio, en búsqueda de cuáles serían las alteraciones productoras de la hipoxemia. Puede ser una bronquitis crónica, una neumonía, embolia pulmonar, y frente a una cianosis periférica generalizada, el examen se va a orientar hacia el aparato cardiovascular, buscando signos de shock. La insuficiencia cardíaca o taponamiento, por ejemplo, serían otro de los causales de la cianosis periférica. En el caso de una cianosis periférica localizada que compromete a un miembro, habrá que buscar signos de trombosis venosa profunda, por ejemplo. La presencia de cianosis generalizada con predominio en labios, en regiones malares, la lengua, la mucosa bucal y que mejora con la administración de oxígeno en un paciente con antecedentes de enfermedad pulmonar crónica y signos de dificultad respiratoria, deberá hacer pensar en una cianosis central. Entonces queda claro lo que es la central. Es universal, puede observarse mejor en los labios, las regiones malares, la lengua, la mucosa bucal y sobre todo sublingual. Todo esto habla de un trastorno seguramente de origen respiratorio, de todo lo que tenga que ver con patología pulmonar crónica. Respecto a la presencia de una cianosis predominantemente en las regiones acrales, palmas de las manos, pies, que no afecta a las mucosas, mejora con el calor y no se modifica con la administración de oxígeno, es un paciente con manifestaciones clínicas de shock o insuficiencia cardíaca descompensada y deberá ser y pensar en que esto es una cianosis de origen periférico. ¿Sí? La mixta originalmente es central y está vinculada con la existencia de cortocircuitos cardíacos
y pulmonares de derecha e izquierda, que provocan que la entrada de sangre venosa al sector atrial, digamos, no entren para oxigenarse y se pueden asociar con una insuficiencia cardíaca. Entonces, en definitiva, la mixta va a tener de las dos, vas a verlo al paciente que tiene una cianosis central y una periférica, las dos juntas, ¿sí? Y que están directamente vinculadas con cardiopatías congénitas. Esas son las de origen mixto. Bien, las cianosis crónicas pueden estar acompañadas de unos signos específicos, entre los cuales se encuentra la poliglobulia como consecuencia de la hipoxia crónica y un factor contribuyente a la aparición de la cianosis, ¿sí? Otro signo es la acropaquia o dedos en palillo de tambor, que es un agrandamiento selectivo de las extremidades de los dedos que se observa en forma casi exclusiva en las cianosis centrales. Los mecanismos de la acropaquia no están establecidos, pero probablemente dependan de la liberación de factores de crecimiento, como el factor inducible por hipoxia, que puede estimular a la proliferación celular y al crecimiento tisular, ¿sí? Hay pacientes que tienen cianosis crónica, que son los pacientes que suelen tener trastornos en la coagulación por disminución de las plaquetas y los factores de coagulación. Asimismo, esto produce una posibilidad de desarrollar embolias cerebrales es en el mayor de los casos de los defectos septales congénitos. En definitiva, la cianosis crónica puede tener asociados estos tres trastornos que ustedes ven ahí: la poliglobulia, la acropaquia y los trastornos de la coagulación. Como conclusión, ¿por qué puede producirse la cianosis? Digamos, las diferentes formas clínicas que nos van a llevar a que hay trastornos en transporte de oxígeno. Puede ser porque no haya una buena captación de oxígeno a nivel pulmonar, porque haya un déficit en la función de la hemoglobina, o la distribución vectorial determinada por la actividad cardíaca y los flujos regionales están alterados. Las formas clínicas orientan hacia las causas. La cianosis central aparece en general acompañada por hipoxia y las periféricas por distribución, ¿sí? Es decir, no hay un buen flujo sanguíneo y la velocidad circulatoria en todo el organismo o en los territorios específicos no es la que corresponde, entonces por eso tenemos la cianosis periférica. ¿Qué hay para decir de edema? Que es la acumulación excesiva de fluido, de líquido, agua y sal en las células, en los tejidos o en las cavidades serosas del cuerpo. Tendremos que ver específicamente, por ejemplo, para poder hacer la discriminación semiológica, tendremos que poder ver la distribución corporal. Vamos a hacer un examen propiamente dicho de nuestro paciente, ¿no? Que es el examen físico. Entonces, el examen físico, que comprende, además de la búsqueda del signo de Godet o fóvea, que ya lo voy a explicar, el estudio de las características semiológicas intrínsecas, que tiene que ver con la distribución corporal, ¿sí? Si es simétrica o asimétrica, ¿sí? Y cuál es la localización inicial. La visualización del color de la piel, si es rojo, blanco o azul, el registro de su temperatura, si es normal, como el resto de la superficie cutánea, probamos, ¿no? Ya cuando tengamos la actividad práctica le vamos a decir cómo es la mano, cómo se debe poner la mano para tomar la temperatura, si es caliente o es frío, el aspecto de la piel, si es fina, lustrosa, por ejemplo, lustrosas en los agudos, y con fibrosis y pigmentada en los crónicos, la consistencia del dolor, si es, que suele ser frecuente en los pacientes inflamatorios, duro en los casos de los crónicos,
por ejemplo, lo que tenga que ver con el ritmo de su aparición y su magnitud, si es a la mañana, si es a la noche, si es periódico, con los movimientos, ¿no? Por ejemplo, si aparece cuando está mucho tiempo el paciente en cama o si tiene una estación prolongada de pie, un paciente que está mucho de pie, un paciente que obviamente va a tener un edema en los pies después de estar muchas horas trabajando. Entonces, cuando uno va a determinar que tiene que ver con eso, ¿no? No con algo patológico, sino que en definitiva tiene que ver con lo posicional. Va a haber que ayudarlo al paciente en ese sentido, darle alguna, en ese momento, ¿no? No estamos hablando en este momento de cómo resolverlo, sino que tiene que ver con que son tipos de edema que mejoran con el cambio de posición, en concomitancia de su existencia con síntomas o signos de otras enfermedades, que ya cuando veamos la parte cardiovascular, ahí vamos a volver a hablar de los que tienen que ver con los edemas de tipo cardiogénico, ¿sí? El signo de la fovea o signo de Godet es un signo que es muy fácil de hacer, que se realiza con una maniobra que se realiza presionando la piel, ¿no? Contra una superficie ósea, y si dura más de 5 segundos, esto ya sería un signo de Godet positivo. Si queda todavía esa depresión en la piel, ¿no? Queda con una hendidura que tarda algunos segundos en volver a su estado normal, y eso se llama signo positivo. El edema se busca en los puntos de declive del paciente, esto es en aquellas zonas del cuerpo que estén más cerca del suelo. Así se busca principalmente en las manos, en los pies, en las piernas. En los pacientes que se encuentran en cama se busca en la parte baja de la espalda o en los tobillos. Con que sepan lo que está acá en esta diapositiva, suficiente. Michedema es una alteración de los tejidos que se caracteriza por presentar un edema, acumulación de líquido, producido por infiltración de sustancia mucosa en la piel y a veces en los órganos internos, a consecuencia de un mal funcionamiento de la glándula tiroides. En el caso de los hipotiroidismos, allí hay mixedema. Linfedema se refiere al tipo de edema producido por una obstrucción en los canales linfáticos del organismo. Tal situación se produce por la acumulación de la linfa, compuesta por un líquido claro, rico en lípidos y fibroblastos. En los espacios intersticiales, área existente entre las distintas células de un tejido, dentro del mismo tejido celular subcutáneo. Ahí van a encontrar linfedema. Lipedema es una enfermedad crónica y degenerativa y se caracteriza por la atípica y simétrica acumulación de tejido adiposo en las piernas, ¿sí? Y esta es la imagen del signo de Godet positivo, ¿no es cierto? Queda esa depresión, ¿está? Y vamos a pasar a la ictericia, ¿no? ¿Qué es la ictericia? Es el color amarillento de la piel y de las mucosas, que se produce por un aumento de la bilirrubina en sangre como resultado de ciertos trastornos hepáticos. Bien, ahí tienen el colorido normal. Como verán, es tanto la piel, las mucosas, vean el colorido de los ojos, ¿no? Ese color amarillento, que cuando nosotros tenemos sospecha de ictericia hay que ver el laboratorio, y si nos da por arriba de 2 miligramos decilitros de bilirrubina en sangre, eso es igual a ictericia, ¿sí? Los pacientes con ictericia se mide la bilirrubina total, la directa y la indirecta. Cuando la directa está elevada, más del 50% de la bilirrubina total, es que hay un problema obstructivo en la vía biliar por cálculos, inflamación o tumores. Cuando la bilirrubina directa es menor al 20%, la hiperbilirrubinemia es de tipo indirecto y puede ser debido a hepatitis o a un aumento de la destrucción de los hematíes, hemólisis, ¿sí?
Se recomienda, para reconocerla, examinar al paciente con luz natural, porque la luz artificial puede disimular, ¿no?, la hiperbilirrubinemia leve. En la tez morena, las extremidades, eh, digamos, paralizadas y las áreas edematizadas tienden a no colorearse en presencia de bilirrubina. Entonces, ahí no la vamos a poder ver. En la esclerótica y en el paladar blando, la ictericia se reconoce con facilidad por la especial afinidad de la bilirrubina por la elastina, ¿sí? Esos son más o menos los conceptos que tienen que tener respecto a la ictericia. Ahí sí les puedo decir que no va a ser de gran valor para el kine, en realidad. Por ahí sí es importante, cuando ustedes lo ven al paciente, con esto de ver los coloridos de la piel, que vemos la cianosis, y vemos los diferentes colores, ¿no?, en lo que es la inspección de nuestro paciente, y uno tiene que ver el color que el paciente tiene, pero no con la ictericia vamos a poder nosotros como kine resolver nada, sino poder hacer un diagnóstico diferencial del colorido de la piel. ¿Lo tiene o no lo tiene? Y si está amarillento, y si le puedo decir o sugerirle, mire, consulte porque yo a usted lo veo un poquito amarillo. Ahora, antes de semejante información del paciente, es importante que ustedes puedan hacer una anamnesis, como siempre, y preguntarle, porque probablemente no tengo una ictericia. Sí, obviamente que necesito el laboratorio, y que el laboratorio me dé más de 2 miligramos por decilitro de bilirrubina. Si no lo tengo, y no lo sé, y lo veo amarillo, o pensar que el paciente podría tener algunas hipercarotinemias. Hay pacientes que toman mucha zanahoria, comen mucha zanahoria, entonces tienen mucha cantidad de carótenos, y que lo ponen amarillo el paciente, y no por eso tiene un problema de ictericia, y va a tener un problema de taponamiento de la vía biliar por cálculos, o va a tener una hepatitis, ¿no? Pero bueno, nosotros lo vemos, preguntamos, y podemos sugerirle a nuestro paciente, que lo tenemos ahí en la consulta y que vino por un esguince de tobillo y lo vemos medio amarillito, empezar a preguntarle: ¿usted toma fármacos? ¿Tiene antecedentes, digamos, de insuficiencia renal? ¿Qué sé yo? Toma mucha zanahoria. Vaya y consulte, ¿sí? Porque por ahí podría ser algo, ¿no es cierto? Respecto a las conductas semiológicas, en un paciente con ictericia, hay que hacer obviamente antecedentes, examen físico y laboratorio, como veníamos diciendo, y esto es lo que ya les dije recién, ¿no es cierto? Todo lo que más o menos les había explicado de la bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta, ¿no? Entonces, este cuadrito que les permite discriminar para ver de qué se trata. Signo, pérdida y ganancia de peso está en estas diapos. No se compliquen más allá de esto, es decir, hay que saber la definición del peso corporal, pero con que sepan eso es suficiente. Sin pérdida de ganancia de peso, lo están viendo y lo tienen ahí. Hay que valorar el estado nutricional. La correcta valoración del estado nutricional es un proceso complejo que debes considerar todo lo que dice ahí. O sea, no podemos ser livianos en esto, preguntar cómo se alimenta, hacer un examen físico, hacer medidas antropométricas, exámenes de laboratorio, evaluación de la inmunidad. Acá tenemos todo lo que tienen que tener en cuenta, no olvidar de preguntar estas cosas, ¿no? Se debe realizar un examen físico meticuloso, preguntar, palpar tiroides, rastrear las manifestaciones clínicas. Si cuando ustedes vean esto, hagan una anamnesis correcta. Hay mediciones antropométricas que acá se las he puesto. Generalmente esto se utiliza cuando
ustedes están haciendo entrenamiento a pacientes, en general no van a estar solos respecto de esto, no van a tener que tomar un diagnóstico, pero si están preparando pacientes no serían, están, digamos, trabajando en un gimnasio, poder determinar, por ejemplo, el riesgo que el paciente tiene de acuerdo, por ejemplo, un paciente que están haciendo una rehabilitación en los centros de rehabilitación de los pacientes postcardio o los centros de rehabilitación de los pacientes EPOC, de rehabilitaciones cardíacas, los pacientes que tienen muy alto peso, sobrepeso, ¿no es cierto? Son pacientes de mucho riesgo o de bajo riesgo de acuerdo a los índices de masa corporal, ¿no es cierto? Entonces, para eso nos sirven estas valoraciones. No vale la pena que me ponga a leerles en definitiva todo lo que dice la diapositiva, porque bueno, estos son los valores y las preguntas que les podemos hacer. O sea, el índice de masa corporal define riesgo, ¿sí? El riesgo asociado al sobrepeso. Se les puede preguntar, ¿es un paciente de riesgo, un paciente que está entre 25 y 30 kilogramos por metro cúbico? O sea, ¿eso es bajo o alto riesgo? ¿Sí? Entonces, esto es lo que tiene que ver, digamos, es la importancia que tiene el índice de masa corporal. Respecto a la ganancia de peso, se define como obesidad a todo aumento de un porcentaje de tejido adiposo corporal superior a un 25% en el hombre y un 30% en la mujer, y de acuerdo a la ubicación de la grasa corporal, la obesidad se va a clasificar en tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, y léanlo así, tal cual lo dice la diapositiva, porque esa puede ser una pregunta de examen, ¿no es cierto? Que los tipos, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, y las mediciones antropométricas que nos van a interesar en esto de la ganancia o pérdida de peso, tiene que ver con los perímetros de la muñeca, la circunferencia de la cintura abdominal, el índice cintura-cadera. Todo esto genera riesgos de infarto, son pacientes que tienen obesidad, la obesidad mórbida, perdón, cuando se pasen de estos valores que ustedes están viendo en estas diapositivas, son los valores que nos van a generar mayor o menor riesgo. ¿Y cuál es su importancia? Esa, el riesgo que tengan de accidente cardiovascular que tenga que ver con esto, con el aumento de peso. Normalmente no van a trabajar solos en esto, siempre va a haber una nutricionista que va a trabajar con ustedes porque trabajamos en conjunto con un equipo multidisciplinario cuando estamos trabajando con pacientes crónicos, con pacientes obesos, que los tenemos en un gimnasio y que formamos parte de esto. Por eso es importante que ustedes sepan conceptualmente este tipo de medidas antropométricas que sirven para este tipo de entrenamientos y que no sean ajenos, ¿no?, a saber a qué se refiere, cómo se miden y cuáles son los valores normales. Más de lo mismo, no dejen de generar el examen físico, las preguntas, la anamnesis, ¿sí? Todo esto va a formar parte de que ustedes puedan hacer una buena anamnesis de su paciente haciéndole todas estas preguntas, ¿no? Porque si ganó peso, o si lo aumentó, o si lo disminuyó, tenemos que ver a qué causas obedece, ¿sí? Bien, y para terminar esto que es tan largo, lo de signos y síntomas, vamos a entrar a hablar de la fiebre, que ya les dije en un principio que decíamos, ¿no?, de que era si era un síndrome o si era un signo. Alguien lo preguntó y no le quedó muy claro, entonces
debemos aclarar que como se ve, porque lo puedo medir, ¿no? Entonces va a ser un signo, no va a ser un síntoma. ¿Y por qué sería un síndrome? ¿Por qué? Porque el paciente que tiene fiebre alta, tiene escalofríos, tiene malestar general, entonces ya está teniendo síntomas. Este signo se suma a un síntoma o a varios síntomas, entonces ya tengo dos cosas, entonces hablo de un síndrome, porque este va a tener anorexia, vieron, falta de apetito, tiene cefalea, tiene dolores óseos, puede tener convulsiones cuando es muy alta, entonces podemos hablar de que es un síndrome febril. ¿Bien? Entonces, una temperatura corporal normal en los adultos es medida en la cavidad bucal, es de aproximadamente 36,8, más o menos 4 décimas para arriba o para abajo, que se le sumarían para decir que esa es la temperatura normal. Existen diferencias en los valores de acuerdo al territorio anatómico donde se realice la medición, ¿sí? Pero tomaremos la bucal como la temperatura por excelencia, digamos, para tomar como punto de partida. Cuando la temperatura corporal central es menor a 35 grados centígrados, se la define como hipotermia. Ahora vamos a ir al concepto de fiebre. El concepto de fiebre se denomina fiebre cuando hay una elevación de la temperatura corporal por encima de los valores normales, o sea, mayor a 37,5 en la cavidad oral. ¿Sí? Cuando la fiebre es muy elevada, mayor a 41,5, se designa como hiperpirexia, ¿sí? Pues estamos hablando de fiebre, hiperpirexia, no hipertermia, hiperpirexia. Y fiebre es la temperatura por encima de lo normal, que es mayor a 37,5. En función al ritmo circadiano podemos tener registros matinales mayores. Cuando decimos que es fiebre en la mañana, cuando es mayor a 37,2 es un registro de fiebre matinal, y cuando en la tarde se toma es mayor a 37,7 grados centígrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la tarde es mayor la temperatura del cuerpo, entonces tiene que ser mayor a 37,7 para que sea fiebre si lo tomo en la tarde, y si lo tomo en la mañana, mayor a 37,2 ya tengo fiebre. En ocasiones los registros térmicos mayores a 37,5 entre fiebre e hipertermia, que no es un sinónimo de fiebre. Esto es lo que quiero que quede claro. Cuando yo puedo discriminar entre fiebre e hipertermia, ¿sí? Es de esta manera que vamos a leer acá en la diapositiva. Fiebre es una respuesta adaptativa normal del cerebro, estereotipada, que quiere decir que es siempre la misma, independiente del desencadenante, mediada por una cascada de citocinas, ¿no? Estas citocinas son las que van a liberar, y la respuesta febril se pone en marcha cuando los agentes externos al huésped, o sea, pirógenos externos, producidos por un foco infeccioso, estimulan la síntesis y la liberación de las citocinas, ¿sí? La elevación regular de la temperatura corporal por encima de los valores normales en la cavidad oral, mayor a 37,5, debido a la reprogramación de los termorreguladores hipotalámicos. El centro termorregulador, en respuesta a la citocina, produce cambios en los mecanismos periféricos para generar y conservar calor hasta alcanzar un valor más elevado de la temperatura corporal. Eso es cierto. La hipertermia, la elevación de la temperatura por encima de los valores normales, es debido a una producción excesiva de calor, pero por ejemplo ante un ejercicio prolongado e intenso, reacciones adversas a neurolépticos o anestésicos, disminución de la disipación de calor,
o sea, cuando hay mucha temperatura, cuando hay humedad ambiental elevada, cuando hay un golpe de calor, cuando hay una pérdida de la regulación central, daño del centro hipotalámico, termorreguladores por traumatismos, hemorragia, tumor, eso puede dar hipertermia. Y hay un fracaso de los mecanismos periféricos para mantener la temperatura corporal normal determinada por el hipotálamo. Entonces, algo que nos puede servir también para diferenciar es que la fiebre responde a los antipiréticos. La hipertermia no responde a los antipiréticos. Ambos procesos presentan distintos mecanismos de elevación de la temperatura corporal y esta diferencia es decisiva para la terapéutica. Entonces, el diagnóstico diferencial entre fiebre e hipertermia debe basarse en los hallazgos crónicos, ¿sí? Entonces, vos tenés que la fiebre es una respuesta ante agentes pirógenos, ya sean exógenos o endógenos, ¿sí? Por ejemplo, exógenos, toxinas y bacterias; endógenos, las interleuquinas y los interferones son agentes endógenos que nos pueden producir fiebre. La hipertermia se produce por un aumento en la producción de calor, ¿sí? El diagnóstico diferencial entre fiebre e hipertermia habitualmente es difícil, porque por ahí me preguntaban cómo hago yo en la práctica, como para darme cuenta, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es hacer una buena anamnesis que nos va a poder permitir determinar si el paciente ha estado haciendo ejercicios intensos, ha estado en el sol, bueno, el paciente y le toma la temperatura y la temperatura es elevada, va a decir que él tiene hipertermia, no va a decir que tiene fiebre, porque ha estado expuesto al calor ambiental excesivo, a una producción exagerada de calor corporal por actividad física intensa, ¿sí? Entonces la piel está caliente, ¿entendés? O seca, y el fracaso de los antipiréticos, sumados al alto índice de sospecha, orientan al médico de que en realidad es una hipertermia, no una fiebre. La fiebre va a responder a algún agente pirógeno, ¿no es cierto? A una bacteria, a una toxina, a un virus, ¿sí? Entonces, volvemos a lo de siempre. El diagnóstico diferencial siempre lo va a hacer una buena anamnesis, ¿sí? Me preguntaron ¿qué es lo que estimula el centro termorregulador cuando hay un descenso de la temperatura corporal normal para que se produzca la termogénesis y así aumentar la temperatura corporal? Precisamente la disminución de la temperatura corporal. Esto es, o sea, si la temperatura disminuye, ¿qué pasa en el organismo? Y se activan los mecanismos productores de calor. El metabolismo basal depende del aporte energético de la ingesta de la actividad muscular y la acción de las hormonas, fundamentalmente las tiroideas. Esto es lo que va a hacer esta regulación de la temperatura, ¿sí? Más que eso, quédense con la información que está en esta diapositiva, no se enganchen más allá de esto. Poder decirles y darles el consejo que ahí les quedaba claro, que es una guía, que en realidad yo creo que con esto que yo les he hablado pueden estar orientados hasta dónde de cada tema quiero que profundicen y estudien. No hace falta más que eso por el momento, porque hay temas en los que vamos a profundizar, vamos a volver a repetir, porque hay signos y síntomas que se repiten en otras patologías. Y bueno, y si dicho todo esto que les he grabado no ha quedado algo claro, no duden en preguntarme por el Moodle escrito y ahí les iré respondiendo a cada duda. Espero haber sido útil y que les haya servido todo lo que les he grabado.